Aleluya. Aleluya. Damos gloria y honra, Señor, en esta hora. Damos gloria y honra, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien tiene un testimonio? Aleluya. Dígale testimonio. Aleluya. Dios es bueno. Creo que el testimonio más lindo que puede haber es que hoy amanecimos y el Señor nos tiene con vida. El Señor está aquí, su presencia está aquí. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno y no nos abandona. En momentos de crisis es ahí donde nuestra fe a veces es bien probada. Podemos sentarnos, hermanos. Bienvenidos a esta noche. En primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Esa es la victoria que el Señor nos ha dado. Aleluya. Esta noche hay un tema bien lindo y no sé cuántos de ustedes han pasado por un momento en la vida y saber que la verdadera fe es en Dios, no es en todas las cosas que vemos. Vamos a entrar en esta noche a este tema que es bien lindo. Vamos a concentrarnos en la escritura de 2 de Corintios 5, 7. Y cuando la tengan, digan amén. Esa va a ser una de las escrituras que nos vamos a enfocar. La otra va a ser, ahí para dársela a la próxima persona, que la retenga por un momento. 2 de Corintios 5, 7. Vamos a leer Hebreos 11, 27. Quien tenga 11, 27 lo retiene. 2 de Reyes 6, 14, 16. El maestro va rápido. ¿Cuántos alumnos buenos hay aquí? Todos somos alumnos, todos estamos aprendiendo. Aquí venimos a aprender, ¿sí o no? Amén. Amén. Ese es así. Aquí no somos perfectos, aquí venimos a aprender el uno al otro. Aleluya. En comunión. El que tenga 2 de Corintios 5, 7 lo puede compartir. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Otra vez. Porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Una vez más. Díganlo todos. Porque por fe andamos, no por vista. Aleluya. Porque por fe andamos, no por vista. Y si ese texto bíblico está aplicado en su vida, ¿alguno de ustedes me puede dar algo relacionado a ese texto? Cuando usted lo lee y usted lo medita, ¿qué medita en ese texto? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Que por fe vamos buscando al que no hemos visto, pero llevamos esa fe que un día lo vamos a ver. Amén. Es un buen conocimiento ese texto visto en la vida personal, que en algún momento vamos a ver al Señor. Mientras tanto, por fe lo declaramos y lo vamos a ver. Tenemos fe que vamos a estar con Él. Eso está bien. ¿Algún otro ejemplo personal en alguno de ustedes? Cuando usted ve que la fe es en Dios y es evidente, es evidente que no andamos por fe, no de lado. Es evidente de que al nivel de que vamos madurando en la palabra, ¿verdad? Vamos alcanzando nuestra fe, ¿sí o no? A través de las pruebas, a través de las situaciones, a través de las promesas de Dios, a través de la palabra que fue hablada, porque su palabra es verdad. Amén. Y si su palabra es verdad y está en nuestras almas, nosotros la tenemos por fe. Por fe nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo. ¿Cuántos han aceptado? Amén. Al Señor como su Salvador personal? Amén. Es por fe que usted lo aceptó.
no fue porque alguien le dijo. Usted escuchó, pero usted lo sintió. Y usted sabe que usted lo va a aceptar por fe. No lo va a aceptar porque otra persona lo quiere que usted lo acepte. Usted mismo tiene que considerar que usted es pecador, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. Nosotros somos pecadores y hemos estado destituidos de la gloria de Dios en un punto de vista. Pero cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, lo declaramos por fe y lo aceptamos por fe. Porque por fe creemos de que Él murió en la cruz del Calvario. Es el Hijo de Dios y al tercer día Él resucitó de entre los muertos. No fue porque fue un texto bíblico, sino porque nosotros lo creemos por fe. Sabemos que eso fue lo que el Señor nos dio. Nuestro Dios nos dio en Juan 3:16 porque de tal manera Él amó. Y cuando no amó a una persona, no amó a una raza, no amó a un lenguaje, nos amó a todos, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Porque de tal manera Él amó al mundo y dio a ¿qué? A su único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, más tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces cuando sabemos que Él murió en la cruz del Calvario y Dios nos lo dio, por fe proclamamos la salvación. Y la salvación es unánime. No va a ser en familia, no va a ser. Y es ahí donde nuestra fe nos va a llevar a nuestra salvación. Eternamente. Es ahí donde vamos a ir eternamente. Solo hay dos lugares que existen. Y sí, tenemos que proclamar por fe que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy somos hijos de Dios. Y no solamente somos llamados de hijos de Dios, no todos aquellos que dicen ser hijos de Dios son hijos de Dios, sino los que caminan por fe. Porque no todos son llamados hijos de Dios, todos somos hijos de Él. Pero somos hijos de Dios cuando somos y declaramos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal. Y no solamente eso, sino que el caminado empieza por fe. Y no hay un regreso ¿a dónde? Hacia atrás. No hay un regreso hacia atrás. No podemos vivir la vida que vivíamos antes. Y ese es un proceso que lo vamos a alcanzar por la fe. Quiere decir que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, ahí empezó una obra. Y la buena obra que empezó la va a terminar. Tarde o temprano, porque va a haber convicción en nuestras almas. Por eso es bien lindo cuando nosotros oramos por una restauración, porque el Señor quiere restaurar. Y cuando Él quiere restaurar al hijo pródigo. Él quiere restaurar a aquel que se ha alejado de Él, aquel que lo conoció y en un momento se siente como destituido de la gloria de Él. Porque existe el perdón. Hello. Y el perdón es de Dios, no del hombre, el perdón es de Dios. Y de la manera que vamos a obtener ese perdón es por la fe. Y esa fe va a sentir usted paz. No sé cuántos de ustedes le han pedido perdón a Dios, ¿verdad? Y cuando usted le pide perdón, ¿verdad? Que el enemigo te siente como culpable, ¿verdad? Te es el acusador de los hermanos. Pero cuando usted le pide perdón al Señor y no vuelve a regresar donde usted estaba antes, usted tiene paz. Y esa paz la ha obtenido por su fe. El que no tiene paz, entonces hay que preguntar al Señor, preguntarnos a nosotros mismos en nuestro corazón, ¿por qué no obtenemos esa paz? Si Él nos ha hecho libres. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario por nuestras iniquidades. Él sanó nuestras heridas. Su dolor, el dolor que Él recibió en la cruz, Él sanó todas nuestras heridas. O sea que tiene que haber reconciliación. Y esa es la reconciliación que tenemos nosotros. No porque somos cristianos, no porque somos buenos hijos, sino porque también en un momento vamos a fallar. Entonces nuestra fe es la que nos va a llevar otra vez. Por eso es que hay muchas personas que han perdido su fe. Porque hacen algo malo y se alejaron de Dios. Y en su mente el enemigo dice, Dios no te quiere. Dios no te va a volver a recibir. Déjame decirle, hermano, hay reconciliación. La reconciliación más linda es que podemos vivir en el Evangelio toda nuestra vida. O pudimos haber salido del Evangelio, pero el Señor quiere una reconciliación. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, mi mamá me decía, siéntate al frente para verte. Y yo salía por la parte de atrás. Antes que mi mamá me dijera que me sentara, yo estaba en la última línea, viendo para irme para los billares. ¡Hello! Que Dios me perdone. Pero era ese constante, era una pelea constante. Y sabe que el enemigo no va a atacar al que está en la calle. El enemigo va a atacar a aquel que vive para Cristo. Aquel que quiere reconciliarse con Él. Aquel que está buscando a Él. A ese es el que ataca el enemigo. El enemigo tiene ganado el mundo. Tiene ganado los bares. Tiene ganado la droga. Tiene ganado todo lo que está en la calle.
El enemigo va a atacar a aquel que el Señor empezó una buena obra. Amén. A ese es el que va a atacar al enemigo. Y lo va a atacar de muchos ángulos, en su fe. En su fe va a ser el primer ángulo que el enemigo va a querer destituir. En su corazón, en su mente. Y es un ataque, ¿qué? Espiritual. La batalla es espiritual, no es carnal. Este tema esta noche, bien lindo. Cuando vemos la verdadera fe en Dios. Disculpen, mi lente está un poquito borroso, pero yo vamos a considerar este texto como la segunda carta de Corintios. Podemos ver en esta epístola se origina para el ministerio del apóstol Pablo. Pablo pasó muchas luchas. Pablo era ser humano. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, ¿verdad? Él perseguía, ¿verdad? Él perseguía a los cristianos, él los castigaba. La transformación vino a través de ¿qué? De una revelación. Saulo de Tarso, ahora es Pablo, escribiendo las cartas, yendo a las iglesias. Y cuando escribió esta epístola de los Corintios, entró a esa iglesia de Corintios donde él era atacado. ¿Verdad? Pablo era atacado en Corintios. ¿De qué manera era atacado Pablo en su fe? Era atacado como hombre, era atacado como calumnias, levantaban calumnias en contra de él. ¿Sabe lo que es calumnias? Hablaban en contra de él. Chimean detrás de él. Hello. Entonces cuando el Señor le da un ministerio a Pablo, Pablo entendió su relación con Cristo desde el momento de la conversión. ¿Sabe qué pasa en el momento de la conversión? Usted tiene una revelación de quién es Cristo en su vida. Amén. Por eso cuando Pablo dijo, para mí el vivir es en Cristo, él murió como hombre, en carne, y aceptó que Cristo fuera el autor de su fe. Amén. Por eso es que la fe de Pablo era tan bien importante al entrar a Corintios. Porque a Pablo no lo querían. A Pablo incluso los mismos cristianos lo perseguían. Hello. El mismo pueblo de él lo perseguía. Eran calumnias, era atacado. Algo que en nuestra fe vamos a ser atacados, como dice aquí. Pablo quería mantener una iglesia y fundar una iglesia, pero tenía enemigos. Déjame decir, hermano, cuando usted está fundando una iglesia, cuando usted es pastor en la iglesia, usted va a tener enemigos. Hello. Porque el enemigo no va a dejar que Dios se alabe. El enemigo no va a querer que una iglesia crezca. Hello. Este tema tocó mi corazón porque los enemigos preocupaban de destruir su imagen. El enemigo trata de destruir la imagen de alguien. Y eso es lo que hay. Hay personas que no ven lo lindo de con lo que el Señor está haciendo con esa persona, sino que quieren destruir la imagen. Quieren destruir la imagen de la iglesia. Eso era lo que pasaba con Pablo. Esa era la lucha espiritual que Pablo pasaba. La imagen de Pablo, al destruir la imagen de Pablo, destruían ¿qué? La imagen de ¿quién? De Cristo. Querían parar la fe de Pablo. Y es ahí donde sus enemigos querían coger esa imagen. No solamente eso, sino la autoridad que Pablo tenía. Porque Pablo tenía una autoridad a través de ¿qué? De la presencia de Dios. Cuando Pablo escribió todas estas epístolas, no fue él inspirado en su propia carne, sino que fue a través de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo. La revelación que Dios le daba a través de la presencia del Espíritu Santo. Él decía que él era falso. No sé cuántos de ustedes han sentido y cuántos se han visto en una condición donde usted dice, no, usted es un cristiano falso. Usted es un falso apóstol. A él le decía que era un apóstol falso. ¿Se puede imaginar? Un hombre que Dios le había dado la autoridad, pero la autoridad se la dio Dios, no el hombre. Amén. Hello. ¿Ven la diferencia? Cuando nosotros somos orgullosos, nosotros tomamos la autoridad nosotros mismos. Pero cuando nosotros no necesitamos pelear el territorio de Dios, porque Dios pelea por nosotros. Es ahí donde uno tiene que despojarse de ese viejo hombre y dejar que el Espíritu de Dios haga el resto. Porque usted no se va a defender usted mismo. Deje que Dios se defienda. Deje que Dios se encargue. Deje que Dios sea justo.
Deja que la justicia viene de Dios, no viene del hombre, es de Dios. Y eso es lo que Pablo entendía en su fe, que él no iba a hacer que su carne llegara al momento donde era Saúl antes, que perseguía. Él era ya un hombre transformado por el amor de Dios, por el amor a Cristo. Y cuando usted es transformado por el amor de Cristo, ¿usted qué hace? ¿Qué? Usted perdona. Usted ama. Por eso es que dice la palabra que tenemos que amar ¿hasta qué? Hasta nuestros enemigos. Ahí es donde viene la palabra que dice que si te dan por una mejilla, que ponga la otra. ¿Cuántos están preparados para poner la otra? ¿Hello? ¿Cuántos están preparados para perdonar 70 veces 7? A la misma persona en un día. No es otra vez de toda la semana, en un solo día. Se puede imaginar que esa persona le haga lo mismo 70 veces 7. La misma. En un día, usted tiene que perdonarla. Ese es el amor al Señor. Ese es el amor a Cristo. Ese es el amor al llamado. Ese es el amor por fe. No de lado. Por fe, no de lado. Porque de lado nos ¿qué? Queremos coger justicia. Cuando es por fe, usted deja que Dios coja la rienda. Usted le da el espacio a Dios para que lo defienda. Usted le da el espacio a Dios para que obre. Usted le da el espacio a Dios para que haga milagros. Usted le da espacio a Dios para que haga testimonio de su vida. Y eso es bien importante en nuestra fe. Y sabe que vienen momentos más dificultosos en nuestra vida que nuestra fe va a ser probada. Yo creo que muchos de ustedes ya su fe está probada. Desde el momento que usted va a un trabajo, usted programa ese trabajo por fe, ¿verdad? Yo voy a agarrar ese trabajo por fe. Y la promoción viene del Señor, ¿por qué? Por fe. Y el Señor es el que abre los espacios. Vamos a considerar que él fue también perseguido. Ahora la conversión de Pablo, él es perseguido. Y él es perseguido por la misma iglesia. Pablo expone las dificultades muchas veces. A mí me hace a mí que Pablo no le daba compré a nadie. Pablo se ponía a orar y pedirle al Señor que le ayudara. Él nunca escribió una carta dando un complaint. Ya yo me quiero ir de la iglesia. Ya yo me quiero retirar de este llamado. Ya yo no quiero ser llamado apóstol. Nosotros no conocemos una carta de esa. Sin embargo, todo lo que hizo Pablo fue agradar a Dios. Todo lo que hizo Pablo en su caminado fue agradar la presencia de Dios. El testimonio de quién era Cristo en su vida. Pablo expone las dificultades propias del ministerio, sus batallas. No sé cuántos de ustedes tienen batallas. Pero déjeme decirle, desde que usted llegó a este lugar, usted tiene una batalla. Usted se va a ir a su casa, tiene otra batalla. Usted se va a levantar, hay otra batalla que se llama pereza. No, que me quedé dormido, el reloj se quedó sin darme la alarma. Le echamos la culpa a la alarma, le echamos la culpa al gallo, le echamos la culpa al esposo, le echamos la culpa al carro. No diga eso, que Dios me perdone. Pero esas son las batallas que vamos a obtener. Esas son las batallas. ¿Sabe qué? Cuando yo y mi esposa nos íbamos a casar había una batalla. ¿Sabe cuál se llamaba? Dinero. Mire, yo me senté con mi esposa y yo miré el carro que ella tenía. Un carro que ya estaba allá, que iba a dar lo último. Y le dije, yo te quiero mucho, mi amor, pero ese carro se va. Yo te adoro mucho, pero con ese carro vamos a comprar los anillos de boda. Pero fue un convenio entre yo y mi esposa. Y cuando ella me miró y me dijo, ¿cómo tú lo sabes? Eso ya fue revelado por Dios, olvídate. Dios nos va a dar un vehículo mejor. Pero eso no fue el trato fue de que ese carro se iba, como quiera que sea. No tenía dinero para casarme. Hello. No tenía el anillo. No tenía nada. Hay personas que, digo yo, ¿verdad? En el contexto de uno como persona, se pone a analizar y decir, wow, voy a hacer los números, Si yo no tengo tanta cantidad de dinero, no me voy a casar. Si yo no tengo esto y no tengo esto preparado. Cuando usted piensa mucho, pasan los años. Y le salen las canas como el pastor. Pero mira lo más lindo que fue. Yo confío al Señor. Y cuando el Señor movió una pieza, movió la otra. El anillo de mi esposa fue una bendición de Dios. No sé cuántas veces he dado el testimonio, pero yo no conocía a esa persona. Pero Dios me la mostró. Yo llegué a Manhattan a buscar un anillo
de compromiso. Y no solamente busqué el de compromiso. El de compromiso y el de casamiento me lo dio la misma persona. Y no solamente eso. En ese mismo lugar consiguió mi esposa mi anillo. Y no solamente eso, sino que el Señor tomó el control de la rienda y le tocó el corazón a 300 personas para que fueran parte de nuestra boda. Sin nosotros saber. Nuestra boda fue, como dicen, fue un sueño real. Nosotros no pusimos ni un 5. Déjeme decirle que el carro que yo tenía era un Crown Victoria. No sé si han visto un Crown Victoria. ¿Por qué doy este testimonio? Porque la fe que Dios me dio en ese momento la puse en práctica. La fe que el Señor me dio en mi salvación y me dio mi esposa y me enseñó que iba a ser mi esposa. Esa fe fue la que me llevó a proclamar y a declarar que el Señor es bueno. Amén. Y esa fe fue la que me llevó al altar y casarme con mi esposa. Esa fue la fe que me llevó sin tener el pasaje aéreo. Oigan bien, nos casamos y no teníamos luna de miel. ¿Usted puede creer eso? Que usted se case y lo primero que hace un matrimonio es tiene la luna de miel, tiene el hotel. Nosotros no teníamos nada. ¿Okay? Nosotros teníamos la comida, no teníamos la luna de miel, no teníamos el vestido de ella, no teníamos el pastel, nada. Todo lo hizo el Señor, mire, paso por paso. Cuando nosotros nos casamos, nos quedamos viendo las caras. Y le digo yo, nosotros tenemos en el carro $40 de combustible. Y con $40 de combustible nos fuimos de Nueva York hasta los Catskills. Entre Delaware, New Jersey y Nueva York. Y ese carro era de 8 cilindros. Nos gastó $30 para allá. Lo que quedaba era que a donde llegáramos, ahí nos íbamos a quedar. Para que usted vea. ¿Te ves ese testimonio? Con $40. Nadie lo sabía. Que nosotros no teníamos ni un 5. Nosotros nos casamos. Una semana antes. Yo quiero poner esto en práctica aquí. Quiero ponerlo como un testimonio. Porque es para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos casamos, nosotros necesitábamos $2,781 para la luna de miel. Eso era lo que salía el pasaje aéreo y la semana en Key West. Nosotros teníamos ya seteado todo eso, pero no teníamos el dinero. Nos casamos y cuando nosotros salimos de esa boda, me dice mi esposa, aquí hay una bolsa. Y en esa bolsa había muchas tarjetas. Y cuando empezamos a abrir las tarjetas, e íbamos bajando era como unas curvas bien feas, era un guindo por ahí, un abismo. Me dice mi esposa, pon la mano en el volante y los ojos en el volante, porque quiero que es puro guindo para abajo. Y íbamos bajando con $10 de combustible, que en cualquier momento se iba a pagar ese carro. ¿Okay? Cuando nosotros vamos bajando y íbamos por la mitad, mi esposa dice, estos fueron regalos que nos hicieron. Y aquí hay una ofrenda de $2,800. Toda completa. Yo la quedé viendo y le dije, Dios provee. Llegamos con ese carro, le pusimos combustible ¿hasta dónde fue? Aquí por Westchester. Compramos el boleto aéreo y salimos para Miami los 7 días. Los 7 días cabalito, el dinero exactamente para la luna de miel. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, cuando nosotros ponemos nuestros planes en las manos de Dios, cuando nosotros confiamos en Dios y nuestra fe está ahí, ahí va a estar Dios. Amén. Donde está nuestra fe, el Señor va a estar ahí con nosotros. Amén. Y a veces nuestros labios tienen poder. Nuestros labios tienen poder. Por eso es que nuestros labios tienen poder cuando dice la palabra. Para proclamar y declarar lo que es bueno. Si nosotros declaramos vida, vamos a obtener vida. Si nosotros proclamamos esa situación al favor de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, con fe, Dios va a obrar. Cualquier situación sea esta noche, en medio de este estudio bíblico, pónselo en las manos al alfarero. Pónselo en las manos a Dios. Esa es la verdadera fe en Dios. Sin duda, verdad, era bien importante que Pablo expone las dificultades, expone su propio ministerio, sus batallas, la multitud de obstáculos. En el caminado en la fe vamos a tener obstáculos. Y los obstáculos están al día. Y los obstáculos van a hacer que si yo sigo avanzando o me quedo donde estoy.
Los obstáculos van a existir en todo momento. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Dios abre puertas. Pablo expone todas esas dificultades, los obstáculos, y fueron superados. Su integridad fue superada. Y enseña que ha sido posible porque él no camina por vista. Hello. Él no caminaba por su vista, él no caminaba por vista por lo que veía. Él caminaba con su fe. Por eso cuando dice la palabra, ¿verdad? Que usted dijo al principio, ¿verdad? La fe en Dios hace evidente el reino de los cielos en la tierra. Como lo dice en 2 de Corintios 2:7. Cuando eso lo dice, repítalo otra vez esa escritura. Por fe andamos, no por vista. Vemos aquí el apóstol Pablo que no caminaba por vista, sino por fe. Su fe era la que lo llevaba, su fe era lo que lo dirigía. Por eso es que antes de nosotros hacer cualquier cosa, nosotros oramos. Y le pedimos al Señor que nos dé la dirección. ¿Usted va a comprar una casa? Pídele dirección a Dios. ¿Usted va a comprar un auto? Pídele dirección a Dios. Usted va a hacer lo que vaya a hacer, pídale dirección a Dios. Porque el Señor por fe, cuando usted lo proclama por fe, el Señor va a dirigir sus pasos. No vamos a irnos en nuestra propia prudencia, sino que Él va a dirigir nuestros pasos. Él va a dirigir nuestros pasos. Por eso es que Pablo expone las dificultades y las batallas que él pasó. Pero todos los obstáculos fueron superados por medio de su fe. El apóstol Pablo era más consciente de las verdades espirituales, de las calumnias terrenales. Para él era mucho más importante la redención de cuentas en el tribunal con Cristo de lo que la gente pudiera decir de él. ¿Hello? Por eso es que cuando Pablo dice, para mí el vivir es en Cristo, él murió, su carne murió ahí. Sus deseos de la carne murió ahí. Sus pensamientos no son sus pensamientos. Por eso es que dice que los pensamientos de Jehová son más altos, ¿verdad? Son mejores. Porque el plan de Dios es mejor. Si Pablo hubiera puesto en práctica la vista, hubiera dejado su fe a un lado. Pero Pablo no deja eso, sino que Pablo nos enfatiza a que su fe fue la que lo llevó. Su fe fue la que lo llevó hasta el último momento de respiro en su vida. Por eso es que cuando dice, he peleado la buena batalla, ¿de qué? No dijo de la vista, de la fe. Esa fue la buena batalla que él peleó, de la fe, como dice. Él no dijo, he peleado la buena batalla de la vista, porque él no vio